en el brutal teatro de la política medieval. Pocas muertes fueron diseñadas para enviar un mensaje tan claro y aterrador como lo ocurrió Hugh Dispenser el Joven en noviembre de 1326. En sus gritos se hicieron eco a través de Hereford como verdugos. Desmantelaron metódicamente no solo su cuerpo, sino su propia identidad como hombre. Esto no fue simplemente una ejecución, fue un rendimiento calculado de venganza, humillación y teatro político que conmocionaba incluso a una sociedad acostumbrada a la brutalidad pública. Hugh Dispensador había resucitado de una pequeña nobleza para convertirse en el hombre más poderoso de Inglaterra. Segundo, solo al propio rey Edward II, durante más de una década, ejerció influencia que hizo que Urels temblara y la trama de la reina en las sombras. Pero cuando la reina Isabella finalmente golpeó, se aseguró de que el final de Dispenser coincidiera con la crueldad que había infligido a otros. El método de su muerte fue elegido no para la eficiencia, sino para el máximo sufrimiento y la destrucción simbólica. Crónicos medievales, típicamente reservados en sus descripciones de violencia, escribieron la ejecución de Dispenser con detalles inusuales y satisfacción apenas oculta. Entendieron que estaban presenciando no solo el fin de un hombre, sino la violenta conclusión de uno de los capítulos políticos más turbulentos de Inglaterra. La brutalidad de su muerte nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el miedo y el odio que inspiró durante su vida, que transforma a un señor menor en el sombrero de un reino, y qué tipo de reinado del terror justifica una ejecución tan elaborada y sádica. La historia de Hugh Dispenser es una de ambición sin control, favoritismo real y el inevitable precio del poder absoluto. Su ascenso era meteórico, su influencia absoluta y su caída catastrófica. Hoy descendemos a los rincones más oscuros de Inglaterra medieval para descubrir el cuento torcido del favorito del rey que voló demasiado cerca del sol. Esta es la historia de cómo la ambición política se convirtió en una sentencia de muerte y de cómo la justicia medieval podría ser más aterradora que cualquier dispositivo de tortura que jamás haya concebido. Hugh Dispenser el Younger nació alrededor de 1286 en un mundo donde la lealtad a la corona podría elevar a una familia a alturas inimaginables o destruirlas por completo. Su padre, Hugh Dispenser el Anciano, ya había establecido la reputación de la familia como cortesanos cualificados y políticos despiadados. El joven Hugh heredó no solo el nombre de su padre, sino su astucia y su peligroso apetito por poder. La juventud de Hugh era un reino en transición. Edward II, el formidable martillo de los escoceses, había muerto en 1307, dejando el trono a su hijo, Edward II. El nuevo rey era un contraste claro con su padre guerrero, más interesados en las persecuciones rústicas y la compañía de favoritos masculinos que en el negocio de gobernar un imperio. Esta debilidad en el centro del poder creó oportunidades para hombres ambiciosos como Hugh Dispenser. El reinado de Edward II comenzó bajo una nube de escándalo con su relación con Piers Gaveston, un caballero gasca que se convirtió en el compañero más cercano del rey y amante rumoreado. La arrogancia de Gaveston y el obvio favoritismo del rey hacia él enfureció a la nobleza inglesa, que vio su propia influencia disminuida por este advenimiento extranjero. La furia del barón finalmente llevó al asesinato de Gaveston en 1312, pero esto solo creó un vacío que Hugh Dispenser estaba perfectamente posicionado para llenar. A diferencia de Gaveston, que fue visto como un extraño, Hugh Dispenser era innegablemente nobleza inglesa. Poseía los instintos políticos que carecía Gaveston, entendiendo que el verdadero poder no residía
en alardear el favoritismo real, sino en construir sistemáticamente una posición inalcanzable dentro de la estructura de poder existente, en donde Gaveston se había contentado con títulos y riqueza. Dispensar buscó algo mucho más peligroso y real: control sobre la maquinaria del gobierno. Para 1318, Hugh Dispensar se había maniobrado en el círculo interior del rey, convirtiéndose en el nuevo favorito de Edward II, y muchos sospechaban de su amante. Pero Dispensar trajo a esta relación un nivel de sofisticación política y ambición despiadada que haría que la influencia de Gaveston pareciera modesta en comparación. No quería ser el compañero del rey, quería ser la voz del rey, su mano, y finalmente su reemplazo en todo menos nombre. La transformación del dispensador Hugh de cortesía a sombra comenzó con su nombramiento a puestos clave dentro de la administración de Edward II. Para el 1322 tenía el título de Chamberlain, dándole acceso directo al rey a todas horas y controlando quién más podía llegar al monarca. Esta posición se convirtió en la base de su poder, permitiéndole filtrar información, influir en las decisiones y aislar gradualmente a Edward de otros asesores. Los métodos de la dispensadora eran metódicos y despiadados. Comenzó identificando posibles amenazas entre la nobleza y neutralizarlas sistemáticamente mediante una combinación de manipulación jurídica, presión económica y, cuando fuera necesario, violencia abierta. Los señores que se oponían a él encontraron sus tierras confiscadas por cargos fallidos, sus familiares encarcelados y sus derechos tradicionales despojados por interpretaciones creativas de la ley feudal. Las marchas galesas se convirtieron en la obsesión particular del dispensador y la fuente principal de su creciente riqueza. Estas regiones fronterizas, tradicionalmente gobernadas por señores semiautónomos, eran ricas en tierras y recursos. Dispensar utilizó su influencia con el rey para ingeniar conflictos con los señores Marcher. Luego se derrumbó para reclamar sus territorios cuando fueron derrotados o forzados al exilio. En Pocos Ecos había reunido un dominio personal que rivalizaba con propiedades reales. Lo que hizo a Dispensar especialmente peligroso fue su comprensión de la burocracia y la ley. A diferencia de los favoritos reales anteriores, que se basaban únicamente en la protección del rey, Dispensar construyó una red de justificaciones legales para sus acciones. Empacaba los tribunales con sus partidarios, manipulaba los procedimientos parlamentarios y creó un rastro de papel que daba a sus tierras y persecuciones políticas el engranaje de la legitimidad. Este enfoque sistemático significaba que sus víctimas a menudo se encontraban legalmente impotentes para resistir. Para 1324, Hugh Dispensador se había convertido efectivamente en el gobernante de Inglaterra en todos menos nombre. Edward II, cada vez más dependiente de su consejo favorito y afecto, rara vez tomó decisiones importantes sin consultarlo. Los embajadores extranjeros informaron que las audiencias con el rey no tenían sentido a menos que estuviera presente el dispensador, y que las verdaderas negociaciones se celebraron en reuniones privadas con los favoritos. La nobleza tradicional se encontró completamente cortada del gobierno, reducida a espectadores en su propio reino. El reinado de Hugh Dispensar fue marcado por una campaña sistemática de terror contra cualquiera que se atrevió a oponerse a él. Sus enemigos no se enfrentaron simplemente a marginación política, se enfrentaron a una destrucción completa. El conde de Lancaster, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra y primo del rey, fue ejecutado en 1322, después de atreverse a rebelarse contra la influencia de Dispensar. Esta ejecución envió un mensaje claro: ni siquiera la sangre real protegería a aquellos que se oponían a los favoritos. La persecución de sus enemigos por parte del dispensador se extendió
más allá de la simple eliminación, ha de liberar humillación y sufrimiento. Los señores que se oponían a él no fueron simplemente asesinados o exiliados, fueron primero despojados de su dignidad a través de juicios públicos llenos de cargos fabricados, forzados a observar cómo sus familias fueron encarceladas o empobrecidas y sometidas a castigos diseñados para romper sus espíritus antes de romper sus cuerpos. La tortura psicológica a menudo resulta más eficaz que la violencia física. La red favorita de informantes y simpatizantes penetró en todos los niveles de la sociedad inglesa: los siervos en hogares nobles, los empleados en oficinas gubernamentales, e incluso los miembros del clero se encontraron reclutados o coaccionados para servir a los distribuidores de inteligencia. Esto creó un ambiente de paranoia donde no había conversación segura y ninguna alianza era segura. Los lazos tradicionales de lealtad feudal comenzaron a disolverse bajo la presión del estado de vigilancia del dispensador. Las mujeres no están exentas de la crueldad del dispensador y en muchos casos sufren desproporcionadamente. Las esposas e hijas de sus enemigos fueron utilizadas como palanca, encarcelada en condiciones duras o forzadas a matrimonios que sirvieron a sus propósitos políticos. Lady Alice Deasy, uno de los seises más ricos de Inglaterra, fue esencialmente secuestrada y forzada a vivir bajo el control de los dispensadores para poder manejar sus vastas propiedades. Estos ataques contra mujeres violaron los códigos chualicos que supuestamente gobiernan un comportamiento noble y añadieron al creciente indignación contra su regla. Quizás lo más preocupante fue el tratamiento de los dispensadores a la iglesia y sus funcionarios. A pesar de la reverencia medieval por la autoridad religiosa, no demostró dudas en encarcelar a los obispos, confiscar tierras de la iglesia y manipular la ley religiosa para servir a sus propósitos. Cuando el obispo Adam Oliton de Hereford se atrevió a criticar la política real, el dispensador lo arrestó y torturó. Este comportamiento sacrilegioso conmocionó a los observadores contemporáneos y añadió acusaciones de impaciencia a la creciente lista de cargos contra él. El punto de ruptura llegó con la propia reina Isabella, la reina de Edward III, hija del rey de Francia y una de las mujeres más poderosas de Europa. Se encontró cada vez más marginada y humillada por el dominio de dispensar sobre su marido. Los favoritos no hicieron ningún secreto de su desprecio por la reina, bloqueando su acceso a Edward y reduciendo sistemáticamente su hogar y sus ingresos. Pero Isabela no era una mujer a la que despedirían en silencio. En 1325, Isabela fue enviada a Francia para negociar con su hermano, el rey Carlos IV, sobre territorios disputados en Gascuña. Esta misión diplomática le dio la oportunidad que necesitaba para escapar del control de los dispensadores y comenzar a organizar la resistencia a su régimen. Una vez en Francia, comenzó a reunir apoyo de exiliados ingleses y a nobles desafectados que habían huido de la persecución de los dispensadores. Su causa obtuvo un poderoso apoyo cuando formó una alianza con Roger Mortimer, uno de los señores Marcher, que había escapado de las purgas anteriores de dispensar. La campaña de propaganda de Isabella contra dispensar fue maestra en su simplicidad y eficacia. Se retrataba como la reina mala, impulsada desde su propio reino por la influencia antinatural del favorito de su marido. Ella destacó las violaciones de la ley y costumbres tradicionales por parte de los dispensadores, sus ataques a la iglesia y su destrucción de familias nobles. De hecho, lo pintó como una corrupción extranjera de valores ingleses, a pesar de su nacimiento inglés. El mensaje de la reina resuena poderosamente con audiencias de toda Europa que estaban familiarizados con los peligros de los favoritos reales y el caos que podían crear. Isabella se presentó como defensora del gobierno legítimo contra la tiranía, y su causa atrajo el apoyo de nobles, comerciantes y gente común que había sufrido bajo el gobierno de los dispensadores. Para 1326,
había reunido una fuerza de invasión y estaba lista para regresar a Inglaterra. La invasión en sí fue casi anticlimático. Cuando Isabella aterrizó en Essex en septiembre de 1326, fue recibida como liberadora en lugar de resistirse como invasor. La gente común, agotada por años de opresión de dispensador, acudió a su bandera. Lo más importante, los nobles, que habían sido emboscados en su misión por miedo a los favoritos, vieron su oportunidad de vengarse y abandonaron a Edward II en misa. Edward II y los dispensadores huyeron hacia el oeste, hacia Gales, esperando encontrar un santuario en regiones donde el poder de Hugh había sido más fuerte. Pero incluso allí, el apoyo se derritió cuando los líderes locales calcularon que su futuro estaba con la reina en lugar del desacreditado rey y su favorito. La red de miedo y patrocinio que había sostenido el poder de dispensar demostró ser construida sobre arenas movedizas cuando la verdadera oposición lo prueba. Hugh Desp Spencer el anciano fue capturado primero, capturado por las fuerzas de Isabella mientras intentaba defender el castillo de Bristol. Su ejecución fue rápida pero brutal. Fue ahorcado, dibujado y descuartizado como un traidor. Su cabeza se mostró en el puente de Londres como una advertencia a otros, pero este era simplemente el aperitivo para el curso principal que seguiría cuando su hijo fue capturado. Hugh Dispensar el Younger fue finalmente tomado cerca del Antresant en Gales el 16 de noviembre de 1326. En las cuentas contemporáneas lo describen como ya roto por el colapso de su mundo. El hombre que había aterrorizado a Inglaterra durante más de una década fue reducido a una figura temblorosa. Al parecer había intentado suicidarse en lugar de enfrentarse a la captura. Sin embargo, sus captores no tenían intención de permitirle una escapatoria tan fácil de la justicia. La decisión sobre el destino de los dispensadores nunca estuvo en duda, pero el método de su ejecución se convirtió en una cuestión de planificación cuidadosa. La reina Isabella y sus partidarios entendieron que esta muerte necesitaba servir múltiples propósitos. Debe satisfacer el deseo de venganza entre los dispensadores, muchas víctimas, servir como disuasorio para futuros favoritos reales y simbólicamente limpia el reino de su corrupción. La ejecución que diseñaron fue una obra maestra del teatro político medieval. El 24 de noviembre de 1326, Hugh Dispensar fue llevado a Hereford para su última actuación. La elección de la ubicación fue significativa. Hereford estaba en las marchas galesas, donde su poder había sido más fuerte, y era el mar del obispo Adán, a quien había torturado el dispensador. La multitud que se reunió fue enorme, atraída no solo por curiosidad morbosa, sino por un deseo genuino de presenciar el fin de su opresor. No se concedió al dispensador la cortesía de un juicio, aunque sus crímenes fueron leídos en voz alta a la multitud reunida. La lista era extensa: traición contra la corona, robo de tierras reales, persecución de nobles, ataques a la iglesia y corrupción de los afectos naturales del rey. Cada acusación fue recibida con rugidos de aprobación de la multitud, que había esperado años para este momento de justicia. Los verdugos habían sido cuidadosamente instruidos en sus funciones y se acercaron a su trabajo con la precisión de los artesanos. Esto no era para hacer una simple decapitación o colgando, era una demostración de lo que le pasó a aquellos que se atrevieron a corromper el orden natural del reino. Cada aspecto del castigo fue diseñado con significado simbólico y cada corte fue calculado para infligir el máximo sufrimiento mientras preservaba la conciencia. El dispensador fue desnudo primero y desnudo por las calles de Hereford, permitiendo a la multitud ver la realidad física del hombre que los había aterrorizado durante tanto tiempo. El favorito, que una vez fue poderoso reducido a la carne temblante, se convirtió en un objeto de burla y odio.
Los versos burlándose de su relación con el rey fueron gritados por los espectadores, y el refugio fue arrojado a su cuerpo indefenso. La ejecución real comenzó con el dispensador siendo arrastrado por las calles atadas a un caballo, su cuerpo golpeado contra piedras y escombros. Esta tortura preliminar sirvió para debilitarlo físicamente, mientras proporcionaba entretenimiento a la multitud. Cuando llegó al andamio, ya estaba sangriento y apenas consciente, pero el evento principal aún estaba por comenzar. La ejecución de Hugh Dispensador fue diseñada para hacer una destrucción sistemática de su identidad como hombre, noble y humano. La primera etapa consistía en que le colgaran el cuello, pero no hasta la muerte. La cuerda fue cuidadosamente calibrada para causar sufrimiento y pérdida de conciencia sin terminar su vida. Mientras colgaba, jalando y ahogaba, la multitud animaba y se burlaba del hombre que una vez había sostenido sus vidas en sus manos. Cuando se cortó Dispensar, todavía vivo, pero apenas consciente, comenzó la segunda fase, en una burla deliberada de su supuesta relación con el rey Eduardo II. Los verdugos procedieron a castrarlo, quitando sus genitales con un cuchillo y arrojándolos en un incendio preparado para ese propósito. Este acto fue literal y simbólico. Representó el corte del vínculo antinatural entre el rey y su favorito, mientras infligía la forma más íntima de humillación posible. El desembarco siguió con el abdomen del dispensador siendo cortado y sus entrañas se extrajeron lentamente mientras permanecía consciente. Los conocimientos médicos medievales fueron suficientes para mantener a las víctimas vivas a través de este proceso, y los verdugos fueron calificados para prolongar el sufrimiento. Su corazón fue cortado y arrojado al fuego, destruyendo simbólicamente él. Permaneció consciente, sus gritos mezclándose con las alegrías de la multitud. Los cronistas contemporáneos señalaron que parecía estar tratando de hablar, tal vez intentando suplicar misericordia o hacer alguna confesión final, pero sus palabras se perdieron en el ruido de su propia agonía y la celebración de la multitud. El hombre que había ordenado un silencio absoluto cuando hablaba, ahora no podía hacerse oír por encima de su propio sufrimiento. La etapa final de la ejecución consistía en el cuartel del cuerpo de Dispensar. Sus extremidades estaban atadas a caballos y arrancadas de su torso en una espectacular muestra de desmembramiento. Su cabeza fue cortada y mostrada en el puente de Londres, uniéndose a la de su padre como advertencia a los demás. Las partes restantes de su cuerpo fueron distribuidas a varias ciudades de toda Inglaterra, asegurando que su destrucción fuera testimoniada a través del reino. El inmediatamente después de la ejecución del dispensador fue una mezcla de celebración y maniobras políticas. Las multitudes de Hereford celebraron hasta tarde en la noche, tratando la muerte como un festival en lugar de una ejecución sombría. Canciones y poemas burlándose de los favoritos muertos circulaban por toda Inglaterra, muchos de ellos explícitamente sexuales en naturaleza y diseñados para humillar aún más su memoria. La reina Isabella se movió rápidamente para consolidar su poder y legitimar su rebelión. En semanas de la muerte del dispensador, el rey Eduardo II se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Edward III, aun con Isabela sirviéndose de regente. La narración oficial se convirtió en que había salvado a Inglaterra de la corrupción de consejeros malvados y restablecido el gobierno legítimo. La ejecución del dispensador fue presentada como justicia necesaria en lugar de venganza. El impacto psicológico de la muerte de los dispensadores en la nobleza inglesa fue profundo y duradero. La elaborada naturaleza de su ejecución sirvió como un poderoso disuasorio para futuros favoritos reales que podrían estar tentados a acumular un poder similar.
Durante generaciones después, los cortesanos recordarían el destino de Hugh Despenser cuando consideraban hasta dónde empujar su influencia con reyes débiles. Las consecuencias financieras de la caída del dispensador fueron igualmente dramáticas. Sus vastas propiedades fueron redistribuidas entre los partidarios de Isabella, fundamentalmente reformando la estructura de poder de la nobleza inglesa. Las familias empobrecidas por su persecución se encontraron repentinamente restauradas a la riqueza y la influencia, mientras que quienes habían colaborado con él enfrentaban la ruina y el exilio. Las consecuencias internacionales también fueron importantes. Los tribunales europeos habían visto a los dispensadores subir con fascinación y horror, y su ejecución se consideraba como una victoria para el gobierno legítimo sobre la tiranía. La exitosa rebelión de Isabella se convirtió en un modelo para otras reinas y nobles que enfrentan amenazas similares de favoritos corruptos y gobernantes débiles. El legado de la ejecución de Hugh Despenser se extiende mucho más allá de la Inglaterra medieval a la historia más amplia de la violencia política y el poder estatal. Su muerte representa una de las ejecuciones más elaboradas y simbólicas de la historia inglesa, diseñado no solo para acabar con una vida, sino para enviar un mensaje sobre las consecuencias de la ambición excesiva y la corrupción de la autoridad real. El método de su ejecución, combinando, colgando, castración, desenvolvimiento y cuarteamiento, se convirtió en una plantilla para el castigo de los traidores que persistirían en la ley inglesa hasta el siglo XVIII. El precedente jurídico establecido por su caso influyó en la forma en que los futuros casos de alta traición fueron procesados y castigados, incrustando su sufrimiento en la misma estructura de la jurisdicción inglesa. Los historiadores modernos siguen debatiendo el alcance de los crímenes de los dispensadores y si su castigo era proporcional a sus delitos, aunque pocos defienden sus acciones durante sus años de poder. Muchos argumentan que la elaborada crueldad de su ejecución revela tanto sobre la capacidad de venganza de su enemigo como sobre su propio mal. El espectáculo de su muerte, que se puede suponer, brutaliza la cultura política inglesa y normaliza la violencia extrema como instrumento de gobernanza. Los aspectos sexuales del castigo de Despenser, en particular su castración, reflejan actitudes medievales hacia la homosexualidad y la amenaza percibida por las relaciones antinaturales entre hombres. Su muerte se convirtió en una historia cautelar sobre los peligros de la desviación sexual, corrompiendo el poder político, un tema que se repite a lo largo de la historia inglesa cuando los favoritos reales se sospechan de relaciones íntimas con sus monarcas. Las dimensiones psicológicas de la ejecución del dispensador también merecen consideración. La elaborada naturaleza de su castigo sugiere que sus enemigos no solo necesitaban su muerte, sino su completa destrucción y humillación. Esto señala el profundo trauma y la rabia que sus años de opresión habían creado entre la nobleza inglesa y la gente común. Mientras reflexionamos sobre la horrible muerte de Hugh Despenser el joven, enfrentamos verdades incómodas sobre el poder, la justicia y la naturaleza humana que trascienden el periodo medieval. Su historia revela lo rápidamente que la autoridad no controlada puede corromper, incluso a aquellos nacidos en privilegios y educación, transformarlos en monstruos que ven a otros seres humanos como obstáculos a ser eliminados o herramientas a ser utilizados. La elaborada crueldad de su ejecución nos obliga a examinar nuestras propias suposiciones sobre justicia y proporcionalidad. Aunque el dispensador cometió crímenes graves contra muchas personas inocentes, el espectáculo de su muerte plantea preguntas sobre si algún ser humano merece una tortura y una humillación sistemática, independientemente de sus delitos. La participación entusiasta de la multitud en su sufrimiento revela el peligroso placer que los humanos pueden asumir al presenciar
la destrucción de aquellos que odian, las lecciones políticas del aumento y caída del dispensador siguen siendo relevantes en nuestro tiempo. Su historia demuestra cómo la debilidad institucional en el centro del poder crea oportunidades para que los individuos ambiciosos acumulen una influencia peligrosa a través de la manipulación e intimidación. La erosión gradual de las limitaciones jurídicas tradicionales que permitieron su tiranía ofrece advertencias sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Quizás lo más preocupante es cómo el régimen de dispensadores normalizó el comportamiento extremo a través de una combinación de miedo, corrupción y la expansión gradual de la crueldad aceptable. Sus víctimas se encontraban a menudo cómplices en su propia opresión, atrapados por un sistema que castigaba la resistencia más severamente que la colaboración. Esta dinámica revela cómo la tiranía se perpetúa corrompiendo el marco moral de sociedades enteras. La lección final del horrible final de Hugh Dispenser puede ser que la línea entre la civilización y la barbarie es mucho más delgada de lo que nos gusta creer. Su ejecución, por todas sus trampas medievales, fue llevada a cabo por gente educada, supuestamente cristiana, que creía que estaban sirviendo a la justicia. La facilidad con la que abrazaron una crueldad elaborada en nombre de la justicia debe servir como una advertencia permanente sobre la capacidad humana del mal, independientemente del periodo histórico o el contexto cultural en el que nos encontramos.